Amados hermanos, hoy vamos a hablar de la pureza y perfección del Señor Jesús y de la forma en la que podemos asemejarnos a Él, es decir, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser irreprochable es ser perfecto en su forma de ser. Generalmente, los que se comportan con virtud y nobleza son íntegros y probos en su vida. Tanto en su forma de expresarse, su comportamiento y sentimientos son intachables. Incluso si son perjudicados, no devuelven mal por mal. Siempre piensan con bondad y en todo son mesurados y moderados. En la Biblia, leemos de un hombre a quien se le describe como perfecto y sin culpa. Él es Job. Por la bendición de Dios, Job tenía riquezas y sabiduría y era el hombre más grande en el Oriente. Sin embargo, un día perdió todas sus posesiones y también a sus hijos. A pesar de ello, en vez de quejarse y reclamarle a Dios, Job lo adoró. Dios vio esa buena reacción de Job y lo calificó de varón perfecto y recto y apartado del mal, es decir, libre de culpa. En Job capítulo 2, verso 3, Dios dice lo siguiente: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job no se quejó. Más bien, aceptó la situación con tranquilidad. No obstante, cuando todo su cuerpo se llenó de úlceras y forúnculos dolorosos, un aspecto diferente de su carácter salió a relucir. Al hablar con sus amigos, quienes se suponía habían venido para consolarlo, Job se lamentó y comenzó a quejarse contra Dios. Job había sido perfecto en sus acciones y forma de vida. Sin embargo, cuando su cuerpo fue afligido por esa grave y penosa dolencia, la maldad que había en su interior, de la que no era consciente, se manifestó. Dios sabía lo que había en lo profundo del corazón de Job y deseaba perfeccionarlo a través de esa prueba. Luego que Job llegó a esa perfección que Dios deseaba, después de pasar por esta aflicción, Dios lo bendijo mucho más abundantemente que antes. Dios desea no solo que nuestros hechos sean perfectos, sino que incluso nuestro corazón sea puro y sin nada de maldad. La primera parte de Proverbios capítulo 30, verso 5 enfatiza: toda palabra de Dios es limpia. Es decir, no podrá llegar a ser perfecto únicamente por una buena educación o por sus títulos académicos. Solamente si su corazón está lleno de los frutos del Espíritu por la palabra de Dios, entonces será irreprochable y perfecto para Dios. Espiritualmente, libre de culpa o irreprochable es tener un corazón puro lleno de frutos espirituales. Los que han llegado a este nivel tienen un corazón amable y suave y pueden comprender a todos. Con esta clase de corazón, todo lo que digan y hagan edificará a los demás. Si ha cultivado completamente el fruto del Espíritu en su corazón, tal como amor sacrificial, bondad, paciencia, etc., todas sus expresiones y acciones emanarán el aroma de Cristo. Dios desea ambas cosas en usted, a saber, pureza y perfección. Elías, Enoc, Abraham y Moisés, entre otros, tuvieron ambas características. Desde luego, hay uno que está por sobre todos los mencionados y es nuestro único Salvador, el Señor Jesús. La escritura de hoy describe al Señor como perfecto en su forma de ser. A partir de ahora, hablaremos de esta cualidad del Señor. Espero que hagan de este mensaje su alimento espiritual y así se perfeccionen hasta llegar a ser las novias perfectas del Señor. Mateo, capítulo 12, versos del 18 al 21 dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Primero, el Señor Jesús no discutía. No contender, en este verso, significa que aceptaba todas las cosas con sabiduría y con la palabra de verdad, aun si eran inaceptables y no estaban de acuerdo con sus pensamientos. En otras palabras, mientras estaba en la tierra, el Señor no peleó ni riñó con nadie, y todo lo hizo sin refunfuñar ni discutir. Solo hizo lo bueno. No solo predicó el Evangelio del reino de los cielos, sino que, además, sanó a los enfermos.
Aún así, los que eran versados en las escrituras y en la ley tenían celos de él y, más bien, criticaban lo que hacía y conspiraban para acusarlo y matarlo. A pesar de ello, el Señor jamás argumentó ni discutió con ellos. Solo habló palabras edificantes, verdaderas, sabias y bondadosas, para que pudieran entender la verdadera voluntad de Dios. Por ejemplo, el Señor salvó y perdonó a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y a los escribas y fariseos que pretendían apedrearla, les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y prosiguió escribiendo en la tierra los pecados de todos ellos. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Con esta sabiduría, el Señor hacía que la gente se diera cuenta de sus pecados, y así salvó a la mujer sorprendida en adulterio, dando la oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, si se rehusaban a admitir sus pecados, el Señor se retiraba en silencio y en paz. Hermanos, ¿alguno guarda resentimiento hacia otro porque no le cae bien a pesar que no le ha hecho nada? Si tiene problemas con alguien, ¿acaso no siente incomodidad, fastidio o discute con esa persona? Sería bueno si la otra persona reconociera su falta y se arrepintiera. Pero si no lo hace, ¿cómo se sentiría? Ya no tendría paz en su corazón. Más bien, albergaría sentimientos negativos y la relación con esa persona empeoraría. En el caso del Señor, si la gente no se daba cuenta de su maldad interior, simplemente se retiraba del lugar sin discutir. Por cierto, discutir no solo es estar en desacuerdo o enojarse y alzar la voz porque está contrariado. A pesar que no lo demuestre exteriormente, si no está de acuerdo con alguien porque piensa diferente o insiste en imponer su manera de pensar, eso también es disensión o contienda, porque no tendrá paz en su corazón. Si hay en su corazón esa tendencia a discutir o cuestionar, debe saber que aún tiene maldad en su ser. Más bien, examínese con humildad y no permita que ninguna mancha de maldad, por pequeña que sea, permanezca en su corazón. Más bien, deséchela y entonces podrá alcanzar la perfección del Señor. Segundo, el Señor no gritaba al hablar. Generalmente, el que habla en voz demasiado alta es porque quiere llamar la atención de los demás, quiere hacerse notar. En otras palabras, desea que los demás se fijen en él, que sepan quién es y lo traten de manera especial. El Señor, el unigénito Hijo de Dios, jamás gritó cuando hacía señales y maravillas, siempre se comportó humildemente. Tal como el Señor dijo en Juan capítulo 17, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor consideró su ministerio como su deber y así glorificó solo a Dios. Sin embargo, a veces se identificó a sí mismo como el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra para ser el Salvador. Y era porque únicamente se podía ser salvo si creían en este hecho. No obstante, los que tenían mal corazón no pudieron comprender esto debido a su maldad. Más bien, criticaron al Señor porque decían que blasfemaba a Dios. El Señor no cedió ante esas murmuraciones y persecuciones. Sea que lo aceptaran o no, iba a tomar el sufrimiento de la cruz para abrir la puerta de la salvación. Cuando estaba en la cruz, la gente le gritaba: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Si es Hijo de Dios, que Dios lo rescate. Incluso en ese momento, a pesar que tenía el poder para bajar de la cruz, obedeció en silencio la voluntad de Dios hasta la muerte. Como el Señor era perfecto y obedecía la voluntad del Padre, Dios lo exaltó a pesar que él mismo no deseaba ser enaltecido. Filipenses capítulo 2 versos del 9 al 11 señala: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si al servir en la obra de Dios no se enorgullece, sino solo sigue la voluntad de Dios y obedece tal como lo hizo el Señor, Dios con toda seguridad lo exaltará. Sin embargo, hay muchos que piden a gritos que se les reconozca. Desean que los demás elogien su labor y que conozcan lo que han hecho. Si no logran hacerlo en la medida que desean, o si no reciben el trato que piensan se merecen por su título o estatus, se ofenden o incomodan. No obstante,
El Señor, en Lucas capítulo 14, verso 11, nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en 2 de Corintios capítulo 10, verso 18, añade, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es decir, no deberá exaltarse, tratando de figurar ante los demás. Más bien, procure que los demás lo elogien esforzándose en lo que hace. Espero que todo lo que hagan, lo hagan con humildad y así Dios los aprobará y elogiará. Tercero, la voz del Señor no se oía en las calles. Esto muestra lo perfecto que era el Señor en su caminar, postura, comportamiento y en su hablar. En otras palabras, era delicado y muy educado. Los que tienen esta clase de corazón son educados en su comportamiento y en sus expresiones. Es porque tanto la forma de andar, el comportamiento y la manera de expresarse revelan el corazón y la personalidad de cada uno. Por ejemplo, alguien que tiene temperamento violento caminará muy rápido, mientras que alguien gentil y amable lo hará en forma pausada. Desde luego, alguien puede parecer bien educado, refinado y culto en su apariencia y comportamiento, pero quizá su forma de expresarse no sea la más adecuada. Igualmente, las palabras que uno articula o expresa también están directamente referidas a lo que tiene en el corazón. Santiago capítulo 3, verso 2 precisa al respecto. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y Efesios capítulo 4, verso 29 añade, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, debe refrenar sus palabras y abstenerse de hablar improperios o expresiones de doble sentido. Deberá ser intachable no solo en lo que dice, sino, asimismo, en la forma o intención en la que lo dice. Por ejemplo, hay quienes a veces hablan por hablar. No es que hablen groserías, sino que hablan sin pensar. También, hablar con la boca llena cuando está comiendo o salpicando saliva y hablar en voz demasiado alta en público son patrones que lo alejan de la perfección del Señor. Cuando esté en público o en privado, siempre antes de reaccionar o decir algo, piense en lo que haría o diría el Señor en esta misma circunstancia. De esta manera, todo lo que salga de su boca y sus hechos emanarán el aroma de Cristo y serán de edificación para los demás. Cuarto, el Señor no rompía la caña maltratada. Generalmente, cuando las hojas de una planta se marchitan, se sacan o se cortan porque no se ven bien. Entre esposos, padres e hijos, entre compañeros de trabajo o incluso en la iglesia, muchos ignoran o abandonan a los que vienen con el corazón herido o los marginan porque simplemente no les caen bien. Eso suscita conflictos y divisiones y crean enemistades entre los hermanos. Sin embargo, el corazón del Señor no rompía una caña maltratada, sino más bien la salvaba. Aquí, caña maltratada o quebrada se refiere a los que tienen el corazón herido y maltratado por haber sufrido en este mundo lleno de maldad. El Señor no ignoró a los que venían con el corazón quebrantado, ni a los enfermos ni a los pobres. Los amó a todos hasta el final y los salvó. En el capítulo 9 de Mateo hay un pasaje donde el Señor está comiendo en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos. En esa época, Israel estaba bajo la opresión de Roma y los cobradores de impuestos eran objeto de odio y desprecio. Por eso, muchos de ellos deben haberse sentido menospreciados y heridos. Y con esa actitud de resentimiento, se veían obligados a recolectar impuestos. No obstante, el Señor no se alejó de ellos. Más bien, quiso sanar sus quebrantados corazones que motivaban ese resentimiento. Sin embargo, los malvados criticaban al Señor diciendo que comía y bebía y era amigo de los cobradores de impuestos y de pecadores. El Señor, a fin de abrir su entendimiento, les responde en Mateo capítulo 9, versos del 12 al 13 lo siguiente. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sin ceder ante las críticas, el Señor solo practicó la bondad y el amor y procuró salvar un alma más, sin importar si era alguien quien lo había criticado o tenía el corazón herido. Quizás se pregunte, ¿qué debe hacer para asemejarse a esa perfección del Señor?
Deberá ver a los que son débiles como almas preciosas y servirlos con amor. Incluso los que son malos y causan problemas, no deberá odiarlos ni incomodarse con ellos. Más bien, deberá tener compasión y aceptarlos y acogerlos con el amor del Señor. Por último, el Señor no apagaba la mecha que aún humeaba. En una vela, la mecha es la parte donde se prende. Si la mecha humea, es que el fuego se está apagando. No obstante, aún queda un resto de fuego. Tal como menciona Proverbios capítulo 13, verso 9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La Biblia compara la vida del espíritu con una lámpara. Por eso, la mecha que humea se refiere a aquel cuyo espíritu se está apagando porque su corazón está totalmente infectado y corrompido por el pecado. No tiene posibilidad de arrepentimiento y ha llegado al estado de abandono total. Un ejemplo son los que conspiraron para matar al Señor y persiguieron a los que creían en Él. Una vela o pabilo que humea provoca una combustión imperfecta, de ahí que despide un humo negro que es dañino. Cuando esto sucede, usualmente lo que se hace es apagar totalmente la mecha y así evitar que se propague ese humo nocivo. Sin embargo, el Señor no hizo eso. Aun cuando aquellos que procuraban dañarlo se habían vuelto como esa vela que estaba a punto de apagarse por su maldad, el Señor nunca los maldijo, ni quiso que se perdieran. Por eso, cuando el verso menciona, ni apagará la mecha humeante, significa que sin importar lo malvado que alguien sea, si hay aún una chispa de fuego, por pequeña que sea, es decir, si aún tiene algo de conciencia para aceptar a Jesucristo como su Salvador, el Señor jamás se dará por vencido. El Señor siempre pensó en la forma como podía salvar un alma más. Enseñó la palabra a fin que se arrepintieran de sus pecados. A pesar que sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar y entregar a los judíos, no lo abandonó. Más bien, lo acogió como a los otros discípulos. Fue porque el Señor no quería apagar esa pequeña mecha que aún llameaba. Y a pesar que procuró advertirle de su maldad, al final Judas lo vendió para que luego lo crucificaran. Todo esto fue para que se cumpliese la providencia de la salvación para toda la humanidad que estaba destinada a la muerte eterna por sus pecados. Muchos no comprendieron esta providencia de Dios y no llegaron a reconocer al Señor Jesús como el Mesías esperado. Todo lo contrario, lo condenaron como si fuese un pecador y lo crucificaron. Mientras estaba crucificado, se burlaron y lo ridiculizaron. No obstante, aún por esas almas, el Señor no les guardó ningún resentimiento ni odio. Más bien, oró por ellos para que Dios los perdonara. A pesar, repito, de ser tan perversos y que no había posibilidad para que se arrepintieran, el Señor no se rindió, sino que siguió intercediendo por ellos. Juan, capítulo 13, verso 1 menciona: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De hecho, este mundo es como esa caña quebrada o esa vela que humea. Sin embargo, el Señor ha abierto la puerta de la salvación para que todos lleguen al reino de los cielos y vivan una vida bendecida. Ahora bien, aun entre padres e hijos, o hermanos de sangre, o incluso en el matrimonio, si uno de ellos sobrepasa cierto límite, el otro simplemente lo abandonará. No obstante, tal como el Señor nos ha enseñado, debemos tener ese amor espiritual que tolera hasta el final y reaviva incluso esa pequeña chispa de fuego del Espíritu, a fin de ayudar a esas almas moribundas para que sean salvos y juntos llegar a la mejor morada en el cielo. Amados hermanos, con esto termino. La Biblia dice que el Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. Cuando se menciona hasta que haga triunfar la justicia, se refiere a todo lo que el Señor padeció a fin de darnos la victoria por la gracia de la redención, hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Justicia en este pasaje tiene varios significados. Primero, se refiere al juicio del gran trono blanco, es decir, al juicio que se llevará a cabo luego que finalice el cultivo del ser humano. Todos serán juzgados de acuerdo a lo que hayan hecho durante su vida en esta tierra. Sin embargo, Dios no desea que ni un alma se pierda en este juicio. El Señor dijo en Juan capítulo 3, versos del 17 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tal cual está escrito, aquel que no cree no solo será juzgado en el día final, sino que ya ha sido juzgado al no creer en el Señor Jesucristo. Para ser más concretos, desde el momento en el que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, empieza el juicio para usted. Al recibir el Espíritu Santo, su espíritu que estaba muerto, vale decir inactivo, revive y ya es hijo de Dios y tiene vida eterna. Ahora, si no vuelve a nacer, continuará siendo esclavo del pecado y cuando su vida termine en esta tierra, irá al infierno. En Juan capítulo 16, verso 8, el Señor dijo del Espíritu Santo, y cuando Él, esto es, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Tal como menciona el pasaje, el Espíritu Santo habita en el corazón de los cristianos. Hasta que llegue al cielo, el mismo Espíritu le enseñará, lo guiará a la verdad y ayudará en sus momentos de debilidad. Sin embargo, si luego de recibir el Espíritu Santo vuelve a practicar el pecado y ya no recibe el espíritu de arrepentimiento, el Espíritu Santo comenzará a apagarse. Ahora bien, si aún queda algún rezago o chispa de vida del Espíritu Santo, Dios no se dará por vencido. La mantendrá viva hasta que llegue a arrepentirse y alcance la perfecta salvación. Dios le dará infinitas oportunidades para ser salvo. Jamás se dará por vencido por ninguna alma. Desde luego, a pesar de todas las oportunidades que Dios da, si no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo se apagará. Este es también el significado implícito en la frase, hasta que haga triunfar la justicia. Este pasaje también quiere decir que aun con los que viven en el pecado y rechazan a Dios, nuestro Señor continuará tocando la puerta de sus corazones para que lo abran al Evangelio. Tal vez se pregunte, ¿hasta cuándo seguirá tocando? Lo hará hasta que lo acepten como Salvador y Señor, reciban el Espíritu Santo, vuelvan a nacer como hijos de Dios y sus nombres estén escritos en el libro de la vida en el cielo. Si es consciente de este inmenso amor de Dios, espero que se esfuercen por vivir una vida que refleje el corazón del Señor y transmitan vida a las almas que aún viven muertas en sus pecados, dando verdadera esperanza de vida a aquellos que viven sin esperanza. Hermanos, hoy hemos hablado de la pureza del Señor, quien es nuestro perfecto ejemplo de vida. El Señor jamás discutió ni gritó. Nadie oía su voz en las calles. No dañaba a los débiles. Más bien, ayudaba a los que estaban agonizando. Esa perfección, integridad y virtud del Señor emanaban del interior de su corazón, que estaba lleno de bondad, humildad y amor espiritual. Espero que todos los televidentes y los que están escuchando este mensaje de ahora en adelante hablen, se comporten y vivan reflejando en sus actos el corazón del Señor. Así, cuando retorne nuestro amado novio, nos podrá decir lo que menciona el verso 7 del capítulo 4 de Cantar de los Cantares. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.